Muy buenos días, feliz día de la resurrección. Estamos esta mañana con una prédica especial del libro de 1 Corintios, el capítulo 15. Entonces los invito a buscar en su Biblia 1 Corintios 15. Y seguramente en estos días ustedes han visto en las noticias o quizás en su barrio, han visto trapos rojos, unos trapos que la gente está poniendo en su puerta, en su ventana, en su reja, para dar una señal de que tienen una necesidad muy grande, ¿cierto? Y en eso, pues es un momento bastante difícil, incluso por eso estamos en YouTube y no en el templo de la iglesia para este día de resurrección, lo cual es la única vez en mi vida que ha pasado de estar así. Pero hay muchas personas con necesidades físicas, económicas, personas en la clínica que están pidiendo nuestra oración, personas que necesitan de nosotros con diferente tipo de apoyo, ¿cierto? Personas que también están pidiendo ayuda espiritual. Han sacado un trapo rojo para decir, yo necesito ayuda. Entonces, en estos días, pues esta Semana Santa ha sido muy extraña, ¿cierto? Uno sale y casi no hay gente en la calle. Normalmente Santa Marta estaría llena la ciudad con personas y hoy las calles están solas y hay un silencio que reina en la noche. Pero hoy es el día de resurrección y hoy quiero que miremos algo que nos puede dar esperanza. Y yo especialmente he preparado esta prédica para la iglesia y también para nuestros amigos y conocidos que necesitan una palabra de esperanza en este momento. Cuando miramos esto, vemos que Dios tiene la respuesta. Dios tiene una respuesta y tiene una esperanza que no defrauda. Él tiene una esperanza cuando nosotros sacamos ese trapo rojo y decimos, yo necesito de ti, Señor. Y esa ayuda humanitaria viene a través del Evangelio. El Evangelio es el mensaje más importante de la Biblia y vamos a ver hoy en 1 Corintios 15 cómo es este Evangelio. Porque hay muchos malentendidos sobre este mensaje. Pasó algo hace unos meses con el pastor Alfredo y estábamos en el carro de él y él me decía, hermano, necesito una pasta. Y entonces yo le dije, ¿por qué? No, es que no había en la tienda, no había una pasta ya en la tienda. Ok, yo tengo, le dije, yo tengo en mi casa. Entonces felizmente entro a mi casa, saco la pasta que tengo algo, bueno, no recuerdo si es esta marca, saco felizmente con una sonrisa grande, hermano, aquí está la pasta. Y él se pone cabizbajo y empieza a reírse fuertemente porque él necesitaba una pasta para el dolor de cabeza. Entonces esa pasta no le sirvió. Es un malentendido que no hizo ningún daño, ¿cierto? Pero cuando pensamos en malentendidos sobre el Evangelio, ahí es muy diferente. Porque hay muchas iglesias, muchas religiones que están predicando un Evangelio que no es el Evangelio de la palabra de Dios. Y cuando hay malentendidos sobre ese Evangelio, las consecuencias son eternas y son completamente graves. Porque depende nuestro destino eterno sobre nuestro entendimiento del Evangelio. Por eso los invito a mirar conmigo, porque no son mis palabras aquí que importan, sino la palabra de Dios. Voy a usar la Reina Valera 1960, pero busca en la Biblia que tengas este pasaje para comparar todo lo que yo diga con lo que está aquí en la palabra de Dios. 1 Corintios 15. Pero antes de entrar al texto, vamos a orar y pedirle la ayuda de Dios. Padre, venimos ante ti esta mañana muy agradecidos contigo por este privilegio de ver en tu palabra el mensaje más precioso, el mensaje más importante de toda tu palabra. Guíanos, Padre, para entenderlo
oro especialmente por nuestros seres queridos, nuestros amigos y personas que no han entendido este mensaje, Padre, que puedan entenderlo, que puedan recibirlo hoy. Y también por los cristianos oro y te pido, Padre, que tú nos animes con este mensaje, que este mensaje sea la pasión de nuestra vida, de nuestro corazón, para poder compartírselo con otros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si este mensaje es el más importante de la Biblia, vamos a ver cómo es este mensaje. Porque es supremamente importante entender cómo es este mensaje. Entonces, esta mañana vamos a ver 4 verdades sobre el Evangelio. Miren conmigo, 1 Corintios 15, vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos aquí la primera verdad sobre el Evangelio, y es que es el mensaje más importante de la fe cristiana. El mensaje más importante de la fe cristiana. Aquí vemos que Pablo, a lo largo de esta carta, él ha estado hablando de problemas que esta iglesia de Corinto tenía. Y uno de los problemas más graves era el problema de no entender la resurrección de Cristo. De no entender que habrá una resurrección de los muertos y que Cristo Jesús resucitó. Por eso, en este capítulo, todo el capítulo está dedicado a hablar de la resurrección. Y aquí vemos al principio del capítulo que él define qué es el Evangelio. De toda la Biblia, quizás este pasaje es el más claro para decirnos qué es este mensaje del Evangelio. Cuando pensamos en esta palabra Evangelio, esa palabra significa buenas nuevas, ¿ok? Y como el pastor Tim Keller dice también, pues me gusta como él lo dice, que no son buenos consejos, sino que es un mensaje de buenas nuevas. Y hay una gran diferencia entre dar unos consejos y dar el mensaje de las buenas nuevas. Pues aquí varias palabras de estos primeros versículos nos pueden ayudar a entender sobre este mensaje y entender por qué es el más importante de la fe cristiana. Si miramos aquí, estas palabras tienen que ver con una transmisión o la transmisión de una tradición. Por ejemplo, ahí en el versículo 15, ustedes verán ahí la palabra recibisteis. Pues esta palabra es una palabra que se usa de manera técnica a veces para hablar de recibir una tradición. También vemos ahí en el versículo 3, cuando Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, esa palabra enseñado literalmente es la palabra transmitir. En la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, traduce que les he o que les transmití. Un mensaje que les transmití. También en el versículo 2 vemos otra palabra, retener. Si retenéis la palabra que os he predicado. Esa palabra también habla de recibir una tradición y retenerla, guardarla, apreciarla, no dejarla perderse. ¿Ok? Entonces, cuando miramos eso, nos hace pensar también en otro pasaje, en el capítulo 11 de 1 Corintios. Miren conmigo, 1 Corintios 11, el versículo 23 al 25. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Noten ahí las mismas palabras, recibir, enseñar, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado,
diciendo, esta copa es el mismo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, en los dos pasajes vemos que se trata del mismo mensaje, el mensaje más importante del cristianismo, el mensaje de la muerte o sobre la muerte de Jesús y su resurrección, sobre su sacrificio, como él habla ahí en la Santa Cena, habla del pan como su cuerpo, ¿cierto? Y habla de esa copa que representa la sangre que él derramó. Entonces, cuando vemos estas palabras que hablan de una tradición, eso nos indica algo, que es un mensaje que fue transmitido desde el comienzo del cristianismo hasta nuestros días. O bueno, hasta el día en que Pablo escribió, y obviamente recibimos el mensaje a través de la palabra de Dios que fue escrita muy poco después. Pues en eso nos debe recordar la importancia de confesar realmente esta palabra. Porque incluso algunos estudiosos, o la mayoría pues, creen que aquí vemos una confesión de fe temprana. Es decir, que un cristiano nuevo en el primer siglo debía memorizar esto sobre que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Es una afirmación, una confesión de fe muy corta, pero con mucha sustancia y mucho contenido en pocas palabras. Entonces, eso nos da la idea también que es el mensaje más importante. Y finalmente, si miramos ahí el versículo 3, porque primeramente, dice Pablo, y esa palabra primeramente se puede entender como de primera importancia. ¿Ok? Él entonces habla de muchas cosas en 1 Corintios, esta carta. Pero él dice, de primera importancia es este mensaje. Entonces, si pensamos en eso, nos da la idea de que debemos entender este mensaje. Es, por ejemplo, si nosotros hablamos del español, que es obviamente un idioma hermoso, pero digamos que una persona quiere aprender a poner las tildes correctamente. Quiere aprender de la gramática española, de los matices de la gramática española, el modo subjuntivo, cosas complicadas. Pero no se sabe el abecedario. No entiende qué sonido hace cada letra. No tendría sentido, ¿cierto? Cuando empezamos con un niño pequeño, primeramente le enseñamos las letras, qué sonido tiene cada letra, y después vamos avanzando. Y así debe ser también con la fe cristiana, porque hay personas quizás que han estudiado muchas cosas y pueden hablar de muchas cosas de la Biblia, pero si no han entendido el mensaje más importante, no están en nada. Por eso debemos prestar mucha atención. Aquí notamos también que es el mensaje más importante por lo que dice ahí Pablo en el 3 al final, conforme a las Escrituras. Y en el 4 también lo dice otra vez, conforme a las Escrituras. Y eso habla de que, cuando Pablo habla de las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, él quiere decir que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento va de acuerdo con lo que vemos aquí con el Evangelio. No es un mensaje que saliera de la nada, sino que sale de las profecías, del contexto histórico, de lo que los judíos podían ver en el carácter de Dios, en sus acciones poderosas en el Antiguo Testamento. Es más, Cristo Jesús, esa primera Semana Santa, también fue la Pascua. Y los judíos celebraban la Pascua y eso debía recordarles lo que Él había hecho. Y cuando pensamos en esta frase, conforme a las Escrituras, entonces tenemos que traer a colación toda esa historia. Y hay muchas profecías. Voy a mencionar solamente una. Si quieren después mirar y leer Isaías 53, que es una profecía muy clara
que fue dada 700 años antes del tiempo de Jesús. Entonces, cuando Cristo llega, Él cumple perfectamente esa profecía dada sobre su muerte y sobre su resurrección. Ahora, cuando pensamos entonces en algunas aplicaciones de esta primera verdad, pues este tiempo del coronavirus es indispensable, ¿cierto? En el sentido de que quiero decirlo de otra forma, es un tiempo en el cual debemos aprovechar el momento difícil para pensar en cosas eternas. Sí, porque si una crisis humana, una crisis económica, una crisis de salud nos puede llevar a ver cosas eternas, pues habrá valido la pena. Si solamente nos quedamos aquí y nos quejamos de las cosas de ahorita, no nos ha ayudado. Pero si esto nos lleva a mirar más allá de esta vida terrenal para ver cosas eternas, para ver nuestro destino eterno, pues habrá valido la pena. Entonces, incluso cuando yo pienso en este virus, lo más difícil es pensar, si me llega a mí, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Y yo sé que nadie sabe, ¿cierto? Para algunas personas da síntomas muy leves, para otros da síntomas que los llevan a un hospital, una clínica, a cuidados intensivos. Y entonces no se sabe cómo vamos a reaccionar si nos da esta enfermedad. Pero en medio de la incertidumbre, nosotros podemos tener certeza sobre lo más importante. Y aquí lo vemos en ese pasaje. Vemos el Evangelio, el mensaje más importante de la fe cristiana. Tenemos que entenderlo, pero no solamente entenderlo, sino recibirlo. Recibir por fe a Cristo, quien murió por nuestros pecados, quien fue sepultado y quien resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren conmigo ahora el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pues la segunda verdad sobre el Evangelio es que Él es el mensaje de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y eso ya lo hemos leído ahí en el 3. Cristo murió por nuestros pecados. Y esta forma de hablar sobre el sacrificio de Jesús nos debe recordar la Pascua, como ya mencioné. En la Semana Santa de los judíos, bueno, ellos no hablan de Semana Santa, sino de la Pascua, pero en esa primera Pascua que está en el libro de Éxodo, en la Biblia, pues recuerdan que ellos estaban en la esclavitud en Egipto y había 10 plagas y la última plaga era sobre los primogénitos. ¿Recuerdan eso? Ellos debían tomar un cordero y debían sacrificar ese cordero y debían untar la puerta con la sangre de ese animal. Entonces, ese animal, la sangre de ese animal, guardaba esa casa de la muerte. Cuando Dios llegó matando a los primogénitos, esa sangre que estaba en el marco de la puerta los cubrió y los protegió de la muerte. O sea, que los animales murieron en el lugar de los primogénitos. Entonces, cuando llegamos a Cristo, vemos también que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren conmigo 1 Corintios 5:7, porque Pablo mismo hace esta conexión. En 1 Corintios 5:7, la segunda parte del versículo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando Pablo piensa en la Pascua, esa Pascua lo lleva a Cristo. Lo lleva a ver a Cristo como el Cordero de Dios, quien murió por nuestros pecados. Eso significa que Él murió en nuestro lugar. Y como hemos visto en la serie sobre Romanos, ese sacrificio de Cristo hizo muchísimas cosas. Pero vimos en Romanos 3, habla de que ese sacrificio fue el pago de nuestra redención para liberarnos del pecado y las consecuencias del pecado.
también habla de que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y esa palabra grande es muy importante. Significa que Él es el sacrificio que toma sobre sí mismo la ira de Dios. O sea, cuando Él estaba en la cruz, el Padre pone su ira sobre Jesús, sobre los pecados que Dios había puesto en Jesús, y ese sacrificio aplaca la ira de Dios contra nuestro pecado. La sangre quita la ira de Dios. Entonces, en su muerte, Él recibe el castigo que tú y yo merecemos, para que nosotros no tengamos que pagar eternamente el castigo de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, pensemos en algunas aplicaciones de esta verdad. Muchísimas personas pueden aceptar esta afirmación: Cristo murió por mis pecados, sin entender la suficiencia de ese sacrificio. Le he contado a la iglesia, o les he contado a muchos de ustedes, que una vez salí a la estatua del Pibe, allá al lado del estadio. Y yo fui allá y había en ese entonces muchos vendedores. Entonces yo hice un sondeo con ellos. Yo tenía un sondeo y hablé con todos los que estaban ahí. Y la pregunta era: ¿qué necesitamos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados? Y yo recuerdo que de todas esas personas, casi todas me dijeron algo muy similar. Me dijeron algo así como: bueno, yo creo que yo tengo que ser buena persona para recibir el perdón de los pecados. Otros decían: no, es que yo tengo que, o tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Con algunos les mencioné la muerte de Jesús y ellos decían: ay, sí, verdad que Él murió por nuestros pecados, pero de todas maneras yo creo que hay que portarse bien para llegar al cielo. Así decían muchos. Eso porque no entendían la suficiencia de ese sacrificio de Jesús. No entendían que cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, está hablando de un sacrificio suficiente para quitar todos nuestros pecados, sin excepción, pasados, presentes y futuros. Entonces ellos pensaban que ese sacrificio de Jesús los llevaba a cierto punto y desde ahí tenían que portarse bien para llegar a Dios. Déjenme ilustrarlo de una forma un poco absurda tal vez, pero digamos que Minca, un pueblo aquí en la montaña, representa el cielo. Yo sé que no es el cielo, pero digamos que sí. Y vamos a decir que Cristo es una van que sale del mercado. Bueno, yo miré en Google y es un viaje de 20 kilómetros más o menos. Entonces, esa van va a llevar a esas personas hasta Minca. Pero hay un pequeño detalle. Con esta idea equivocada de Cristo, pues, ¿qué pasa? La van llega hasta Tigrera y ahí para la van y dice: todos tienen que bajarse y tienen que llegar ustedes de aquí, de Tigrera a Minca. Bueno, yo puedo verlos casi y yo sé que algunos van a decir: ah, no, eso es solamente un poco menos de 7 kilómetros y yo lo hago. Pero en mi ilustración hay otro detalle que no he mencionado. Y es que tienes que ir caminando de manos. ¿Ok? En las manos, caminando de Tigrera hasta Minca. Ahora, ¿cuántos de ustedes van a llegar de Tigrera a Minca caminando de manos? Pues obviamente ninguno. Yo puedo caminar como 3 pasos de manos y me caigo. Pero incluso una persona con un físico impresionante no llegaría muy lejos en eso. Y el punto es que cuando pensamos en nuestros pecados, no hay ninguna forma humana de llegar a Dios por nuestros méritos, por nuestras obras. Digamos que hoy día con tanta necesidad, algunos seguramente piensan: no, es que yo estoy dando a personas en necesidad y por eso voy a llegar al cielo. Pues la palabra de Dios dice algo fuerte sobre eso y dice que nuestra justicia, nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Porque Dios ve todo nuestro pecado y Él entiende lo que nosotros hacemos y Él entiende que siempre hay motivaciones equivocadas. Además de que Él habla de que por un solo pecado estamos condenados. Y como vimos
hace 8 días de Romanos 5 también, el pecado original, lo que hicimos en Adán, al pecar con Adán, cuando Adán pecó, también nos condena. Como vimos hace 8 días, si quieren mirar para repasar eso, miren el versículo 21 de nuestro texto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, cuando Dios habla de nuestra vida, Él nos contempla unidos a Adán. Y por eso tenemos que entender esta verdad sobre este mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados. También, al decir eso, implica que somos pecadores. Y para muchos no nos es fácil admitir que somos pecadores. No es fácil decirle a nuestros hijos que hemos pecado contra ellos, que hemos perdido a veces el control, les hemos gritado o hemos pecado contra nuestra pareja o contra nuestros familiares. No es fácil incluso decirle a Dios que he pecado, pero tenemos que reconocerlo abiertamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pues si entendemos aquí que Cristo murió por nuestros pecados, no hay ninguna obra que nos lleve a Cristo diferente a la obra de Él por nosotros. Entonces, lo único que podemos hacer es arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en Él para ser salvos. Ahora vamos a ver la tercera verdad sobre este evangelio. Miren conmigo el 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vemos aquí esta verdad y es que es el mensaje de la resurrección de Jesús. Pues gloria a Él que Él resucitó. Y vemos aquí que básicamente hay dos aspectos históricos de su muerte y su resurrección. Ya hemos visto su muerte en el versículo 3. En el 4 vemos la confirmación de esa muerte, que es su sepultura. Y vemos en el 5 y 6 la confirmación de su muerte, o de su resurrección también. Porque 4 veces dice que apareció. En cada versículo habla de que Él apareció a diferentes personas. Apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, y finalmente apareció también a Pablo. Entonces, en eso vemos la confirmación de su resurrección, que obviamente tenemos que tomarlo por fe, pero cuando vemos esto, vemos que este testimonio depende de testigos oculares. Y entonces cuando miramos la vida de estas personas, vemos que realmente Él resucitó, porque ellos cambiaron completamente. De unos cobardes, cambiaron a ser hombres y mujeres de valentía. Y en el caso de Pablo, miren conmigo Hechos capítulo 9, para ver rápidamente lo que dice sobre Pablo. Hechos 9, dice aquí, Saulo, en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Pablo mismo, Saulo en ese entonces, era un hombre terrible, que estaba matando o mandando a matar a los cristianos. Pero en el versículo 20 vemos que cambió completamente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, vemos un cambio grandísimo en Saulo, a quien después conocemos como Pablo. Pero entonces, ¿por qué cambió?
pues cambió precisamente porque tuvo un encuentro con Jesús. Y lo vemos ahí en el versículo 3, cuando dice, mas yendo por el camino, aconteció que al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fue en ese momento cuando Saulo entendió que Cristo Jesús había resucitado. Y al entender ese mensaje, hizo clic en su mente. Todo lo que él había estudiado del Antiguo Testamento ya tuvo sentido cuando él entendió que Cristo había resucitado. Lo cambió radicalmente. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para nosotros hoy día? Pues cuando pensamos en la resurrección, tiene toda la relevancia del mundo. Miren conmigo nuevamente en 1 Corintios 15, ahí en el versículo, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero si miran ahí el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así dice Pablo. Si la resurrección de Cristo no es verdad, de nada sirve esta vida, de nada sirve la fe cristiana. Como él dice en el 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero espero que en estos días hayamos podido reflexionar en la vida y en la vida eterna para recordar lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Gloria al Señor, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y vemos ahí la esperanza cristiana, es la resurrección de Cristo, porque en Él, si lo conocemos y estamos unidos a Él por fe, nosotros cuando muramos, solamente el cuerpo duerme, pero esa palabra duerme implica una resurrección futura. Entonces podemos tener confianza en estos momentos difíciles. Podemos tener confianza de que cuando nos toque salir de esta vida terrenal, estaremos con Cristo y nuestro cuerpo será resucitado cuando Él venga. Miren finalmente conmigo el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Vemos aquí la cuarta verdad sobre este evangelio, y es que es el mensaje que salva. Este mensaje es el mensaje que Dios usa para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la vida eterna. Y vemos aquí que dice que sois salvos, que habla de una salvación del pecado para una vida eterna. Pues ya hemos visto que Pablo es el mejor ejemplo tal vez de cómo Dios puede salvar a una persona a través de este mensaje. Porque cuando él entendió que Cristo había resucitado, él cayó en ese momento en arrepentimiento. Vemos también, si creemos de verdad en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, seremos salvos. Pues aquí también surge una pregunta cuando él dice que sois salvos si no creísteis en vano. ¿De qué se trata esa parte ahí? Pues
En el contexto, como ya hemos leído, más abajo en el 14, por ejemplo, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pues cuando habla de creer en vano, una forma de creer en vano es creer sin entender que esa resurrección es verdad. ¿Sí? Negar la resurrección haría que esa creencia fuera en vano. También hay otra forma de creer en vano, y es creer solamente con una fe superficial. Y pues no tenemos el tiempo para mirarlo, pero en Colosenses 1, 21 al 23, van a ver ahí también, si quieren anotar la cita, ver que Pablo habla de una fe también superficial. Cuando la persona recibe, como dice Cristo en la parábola del sembrador en Mateo 13, Él habla de ese tipo de fe cuando Él dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces habla de una fe superficial. La persona se pone alegre por este mensaje, aparentemente cree, pero no es una fe verdadera, no es una fe genuina porque es una fe superficial. Y en esta cuarentena ciertamente estamos en medio de una aflicción, pero ahí vamos a ver si realmente creemos, incluso si nos tocara afrontar este virus. Ahí vamos a ver en quién está puesta nuestra fe. Si está puesta en la roca, quien es Cristo, si está puesta en el Evangelio, vamos a poder enfrentar esa dificultad, esa aflicción con fe y con confianza, porque sabemos que somos salvos. De lo contrario, realmente no hay esperanza, porque Cristo es el único que nos puede salvar. Pues nosotros como iglesia estamos orando que Dios use esta pandemia para su propia gloria. Pues ¿cómo puede usar Dios una pandemia para su gloria? Pues en muchos casos no sabemos cómo, pero Él la puede usar porque Él está llamando personas a reflexionar en su vida de una manera profunda, de pensar, cuando yo salga de esta vida, ¿a dónde voy a ir? Y está haciendo que muchos saquen ese trapo rojo para decir, yo necesito a Cristo. Pero cuando pensamos en esto, tenemos que recibirlo verdaderamente, no solamente de manera superficial, pero como Pablo habla aquí, de retener la palabra que Él nos ha predicado. Es decir, recibir la palabra de todo corazón y poner nuestro fundamento de fe en lo que Cristo ha hecho. No en ninguna experiencia, no en ninguna obra nuestra, sino solamente en Cristo Jesús, en su Evangelio, en su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección conforme a las Escrituras. Entonces, de pronto tú estás escuchando este mensaje y nunca has recibido a Cristo. Pues, ¿qué debes hacer? Pues la palabra de Dios habla de arrepentirse y habla de confiar en lo que Cristo ha hecho. Arrepentirse es reconocer nuestro pecado. Es entender que hemos pecado contra el Dios Santo, o contra el Creador, al cual debemos nuestra vida. Es reconocer ese pecado. También es reconocer qué hizo Cristo. Y quizás algunos luchan con esto de la resurrección y dicen, no, pero la ciencia me dice que nadie puede resucitar. Pero aquí tenemos que entender que Dios nos habla, nos da testimonios claros de la resurrección de Cristo y nuestra vida eterna depende de si recibimos por fe lo que Él nos ha dado. También en medio de la aflicción podemos decir que tenemos nuestra vida fundamentada firmemente sobre la roca que es Cristo, porque hemos recibido el Evangelio. Pues en este día de la resurrección, la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos.
El Evangelio es el mensaje más importante de la fe cristiana. Es el mensaje de la muerte de Jesús por nuestros pecados y de la resurrección de Jesús. Y es el mensaje que nos puede salvar si lo recibimos por fe. Si nos arrepentimos y creemos en Jesús, la palabra de Dios nos dice que seremos salvos. Entonces, los invito a todos a pensar en ese mensaje, pero no solamente a pensar, sino a realmente tener un encuentro con Jesús, como pasó con Saulo en ese camino a Damasco, en donde uno llega al punto de entender que Cristo murió por tus pecados y murió por mis pecados, y lo único que puedo hacer es recibirlo. También, hermanos de la iglesia, pues los invito a mantenerse firmes en este mensaje del Evangelio. El Evangelio es para todos, para los cristianos y para los no cristianos lo necesitamos igual. Entonces compartan esta predica con familiares, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo que necesitan este mensaje de esperanza en esta dificultad. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este mensaje hermoso, por el Evangelio. Gracias por lo que tú has hecho al dejar a Cristo o enviar a Cristo aquí para morir por nuestros pecados, para ser sepultado y para resucitar. Gracias porque Él está a tu diestra, y gracias, Padre, porque tú todavía estás obrando en vidas. Oramos que uses tu palabra poderosamente en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos.